Bien, el profesor me indicó que estaba viendo el tema de cuando tenemos ecuaciones diferenciales de primer orden que no son exactas. Entonces, primero que nada, tenemos que recordar qué hace que una ecuación diferencial sea exacta y cuál otra no. Tienen que recordar que, pues, cuando una ecuación diferencial no es exacta, se está incumpliendo un criterio, el criterio de exactitud, donde de nuestra forma de nuestra ecuación diferencial, que es m de x, y, diferencial de x, y igual a 0. Partiendo de esta ecuación diferencial, si el criterio no se cumple, donde nosotros vamos a derivar parcialmente respecto de y a m, y vamos a derivar a n respecto de x, si esta igualdad entre las dos derivadas no se satisface, entonces la ecuación diferencial no va a ser exacta. De acuerdo a ello, entonces con la teoría del profesor, vieron que habían dos tipos. Bueno, ¿a qué recurrimos? A nosotros trabajar para que nuestra ecuación diferencial que no es exacta se vuelva una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Mediante ello, entonces vamos a ocupar, hay dos casos de factores de integración. Uno, mu de x, y el otro que es mu de y. Yo aquí estoy ya, pues tuve otra anotación para no estar trabajando mucho la parte de parciales, para tratar de que recuerden más cuál sería, eh, de qué forma la expresión que se encuentra dentro de la integral para cada una de nuestros factores de integración. Por ejemplo, para mu de x vamos a tener la parcial de m respecto a y, bueno, la función exponencial elevado a la integral de toda esta expresión, que es la derivada de m respecto de y, menos la derivada de n respecto de x, y eso la vamos a dividir entre n, ¿sí? Una vez que tenemos esta expresión, vamos a hacer la integral respecto de x. Por eso es importante ver de respecto a quién estoy colocando aquí mi factor de integración. En manera análoga, tendríamos mu de y en la parte donde está dentro de la integral, si nos damos cuenta, son las mismas parciales en el numerador, pero se están intercambiando. Es la parcial de n respecto de x menos la derivada de m respecto de y. Y aquí vamos ahora a cambiar, en vez de usar la función n, vamos a cambiar a la función m. Entonces, partiendo de este resumen, vamos a ver los ejercicios. Si, por ejemplo, nosotros x al cuadrado más y al cuadrado más x, diferencial de x. Si nos dan, por ejemplo, esta ecuación diferencial y nos dicen que encontremos su solución general, dado que se encuentra en la forma inicial de m de x más n de x, lo más lógico es primero ver si la ecuación es exacta o no. Entonces, aquí voy a indicar quién es m, en este caso es esta función, mientras que x por y es nuestra función n. Y ambas dependiendo de xy, ¿sí? Entonces, pues tenemos que recurrir al criterio de exactitud, el cual nos dice que hay que derivar a m, la función m, respecto de y. Esa derivada, como en esta función solamente tenemos el único término que implica la variable y es y al cuadrado,
su derivada directamente va a ser 2y. En cambio, si yo pues derivo el producto de xy respecto de x, pues va a ser y, y entonces esto nos dice que la ecuación no es exacta. ¿Qué es lo más recomendable? No va a haber un solo criterio o una sola regla para que nosotros identifiquemos cuál es el factor de integración que voy a ocupar. Es decir, no sé realmente cuál va a ser, si voy a ocupar mu respecto de y o mu respecto de x. No hay una regla oficial. Lo único que hay que ver es qué nos conviene de acuerdo a cada una de nuestras ecuaciones que nos vayan dando. Por ejemplo, aquí por inspección va a convenir que el factor integrante tenga que ver con x, ya que las dos derivadas que tenemos pues están respecto a y nosotros recuerden que debemos de encontrar una función f que dependa de ambas variables, ¿no? Ya que también pues las funciones m y n pues están trabajando con las dos variables. Entonces, lo más conveniente aquí es que el factor de integración tenga que ver con x. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a usar, en este caso, a mu de x, que la voy a volver a escribir. Es la parcial de m respecto a y menos la parcial de n respecto a x entre n. Entonces, ya que identifique cuál es el factor de integración que voy a ocupar, tengo que ver a qué es igual esta expresión entre n. Aquí solamente vamos a ver cuál era nuestra función. Era la parcial de m respecto de y, era 2y. Entonces voy a poner 2y menos parcial de n respecto de x, que es y, entre n. Y n, nada más desde que recuerden aquí arriba, que n era igual a x por y. Entonces, voy a poder factorizar y. Bueno, de acá arriba ya directamente va a dar 1. Voy a tener aquí 2y menos y, es y entre x, y me va a dar 1 entre x, ¿sí? Esto es lo que tenemos que nosotros sustituir, porque entonces el factor de integración va a quedar como la función exponencial elevado a 1 entre x por diferencial de x, que no es más que trabajar con la integral de diferencial de x entre x, que es el logaritmo de x. Estas dos funciones son inversas y solamente nos quedamos con x. ¿Sí? Entonces, ¿por quién realmente voy a multiplicar a toda la ecuación diferencial que nos dieron? La voy a reescribir. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es multiplicar a toda la ecuación por este factor de integración que obtuve, ¿sí? Una vez que lo multiplico y ya distribuyo, me va a quedar, como es por x, aquí va a quedar x al cubo, aquí vamos a tener x por y al cuadrado, y x por x me va a dar x al cuadrado, más, y de este lado es x al cuadrado por y, diferencial de y, igual a 0. Entonces, así se va a quedar la ecuación diferencial, y lo único que tenemos que ver ahora es si con ello, entonces, si obtenemos una ecuación que sea exacta. Entonces vamos a hacer la parcial de m, recuerden que es respecto de y,
esta es m ahora, entonces el único término que tiene y es xy al cuadrado. Cuando la derivo respecto de y, me va a dar 2xy, ¿sí? Y de este lado tendríamos solamente al término x al cuadrado por y, pero esta es la función n, la cual tendríamos aquí en este caso que derivar respecto de x. Y noten que entonces tenemos 2xy también, por lo cual voy a borrar esto y ya nada más voy a poner la igualación de parciales. Entonces se está cumpliendo el criterio de exactitud, por lo cual entonces nuestra ecuación diferencial ahora sí es exacta. Y una vez que es exacta, nosotros tenemos que recurrir a deducir la función f de xy. Recuerden que hay que deducirla. Este es el paso que ya habíamos estado empezando a trabajar. Hay que deducirla y se puede deducir de dos maneras. O bien, empiezo a integrar, por ejemplo, a la función n respecto a y, o es decir, o puedo empezar con decir que yo voy a obtener a la función f de x, y, integrando a la función n respecto de y, pero en esta integral, cuando yo integro, voy a tener una constante de integración, la cual aquí va a ser en función de la variable contraria a la que estoy integrando. Entonces, o puedo optar por esta vía, bueno, yo creo que la voy a poner aquí mismo, pero abajo. O bien yo puedo trabajar con la idea contraria, que es donde voy a integrar a la función m, pero respecto de x. Solo que aquí voy a tener otra función. Vamos a ponerle que es la función g en términos de la variable contraria de la que yo integré, que ahora va a ser y. ¿Ah? Entonces puede ser primer vía o segunda vía. Independientemente de cómo se trabaje, tendría que salir lo mismo. Entonces, al menos en este trabajo, como yo lo que quiero es más fácilmente, ¿cuántos términos? Por ejemplo, aquí es donde les decía, bueno, les decía que, bueno, se va trabajando conforme el ejercicio nos va dando pauta. Por ejemplo, en la ecuación diferencial que obtuvimos, que es exacta, que era esta, pues nos conviene ahorita tomar a n, porque solamente tiene un término. Entonces, a esa función, como ya sé que es n, y de acuerdo a lo que ahorita les escribí aquí en las dos vías que podemos tomar, entonces más fácilmente conviene integrar a n respecto a y. Entonces lo que voy a poner es f de xy, esta función que es la que voy a encontrar. Parto de que integre a n respecto de y, más, y voy a colocar una función contraria que esté en su argumento sea contrario, las variables contrarias a la y. Si sustituyo, en este caso x sería x cuadrada por y damos a integrar respecto a y. En este caso, pues la integral queda muy sencilla. Como respecto de y, aquí vamos a tener y al cuadrado y vamos a dividir todo entre 2. Una vez que nosotros ya obtenemos
lo que pretende ser parte, porque todo esto es parte de la función f de x, y, tenemos que ver quién es el valor de, o bueno, cuál es la función asociada o que vale h de x. Para ello, entonces, derivamos. Recuerden que hay que derivar. Si integré respecto a y, lo lógico es que voy a ahora derivar respecto a x. Y igual voy a igualar a la función contraria a la que yo estuve trabajando. Si empecé con n, ahora voy a igualar a m. Esta derivada. Entonces, primero, la derivada es derivada de f respecto a x. Esta es la relación que yo voy a tener al final. Entonces, para ello primero calculo. A ver, ¿quién es la diferencial, la derivada respecto a x de f? De esta función, solamente vamos a tener x por y al cuadrado más esta función que desconozco todavía, pero que como sé que depende de x, solo dejo la derivada. Eso lo tengo que igualar a m. No les voy a hacer el cuento muy largo. M, aquí en nuestra ecuación ya exacta, era x al cuadrado más xy al cuadrado más x al cuadrado, ¿sí? Una vez que ustedes ya igualaron, bueno, eso recuerden que esto es igual ya a m. Lo voy a escribir bien. Igual a m de xy. Noten que hay términos que se encuentran en los dos lados, entonces este se va a cancelar con este término, de manera que al final solamente vamos a tener que h' de x es igual a x al cubo más x al cuadrado. Lo único que resta es integrar respecto a x, ¿sí? Aquí la que manda es esta variable que nos resultó, y por ello, entonces, si integramos respecto a x, vamos a tener x a la cuarta entre 4 más x al cubo entre 3. Entonces recuerden quién era nuestra función f de x, y, que al momento de que calculemos su derivada total, nos va a dar la ecuación diferencial exacta que ya obtuvimos cuando ya era exacta. ¿Okay? Por tanto, la solución general, en este caso, la voy a colocar de manera implícita. El profesor ya les comentó en un video que lo que importa es que ustedes comprendan cómo es el proceso. Entonces, la solución se va a quedar en forma implícita. Decíamos que teníamos al principio x al cuadrado, y al cuadrado entre 2. Y ahora vamos a añadir esta función h de x, que ya sabemos quién es. Y como se trata de una derivada total, lo que al final vamos a calcular. Recuerden que la ecuación diferencial del lado izquierdo, en este caso, bueno, la función f de x, y que encontramos, vamos a calcular su derivada total. Y en ese sentido tendríamos la ecuación diferencial de la forma m de x más n de y igual a 0. Pero como se va a derivar de ambos lados, pues la derivada de una constante es 0. Entonces, por eso es que al momento de que nosotros ya calculamos f de xy, tenemos que igualar a c, que en este caso vamos a tener distintas curvas de nivel, porque va a variar c.
Entonces lo que encontramos es la solución general, pero que se encuentra de forma implícita. ¿Sí? Para el siguiente ejercicio vamos a hacer más cuentitas. Supongan que tengan esta ecuación diferencial. Entonces, supongamos que nos dan esta ecuación diferencial. 2xy a la cuarta por e a la y más 2xy al cubo más y. Todo se va a multiplicar por la diferencial de x más x al cuadrado y a la cuarta e a la y menos x al cuadrado y al cuadrado menos 3x y todo se va a multiplicar por la diferencial de y, lo cual voy a igualar todo a 0. Entonces, aquí vamos a ver, este va a ser la función m y aquí tenemos a la función n. Si yo derivo parcialmente a m respecto de y, aquí voy a obtener, primero este va a ser un producto de, una derivada de un producto. Entonces, si solamente hago la derivada de y por, bueno, en este caso y a la cuarta por lo demás, me va a quedar 8xy al cubo por e a la y. Y luego, pues solamente sería la derivada de e a la y, que es e a la y, voy a poner por orden, quedaría 2xy a la 4e a la y, se queda igualita. Más, y el otro término, su derivada respecto a y es 6xy al cuadrado más 1. Por otro lado, cuando nosotros derivamos a n respecto a x, vamos a obtener como es respecto de x, aquí solamente va a intervenir el x al cuadrado, y entonces es 2xy al cuadrado por 2x por y a la cuarta por e a la y. Menos, y aquí igual, solamente interviene menos. Entonces el x al cuadrado, su derivada es menos 2x por y al cuadrado. Y en la última tendríamos menos 3. Definitivamente, estas dos parciales no son iguales. En consecuencia, pues la ecuación tampoco es exacta. Y aquí lo complicado es cuando tenemos funciones de este estilo, porque pues no sabríamos bien cuál va a ser el factor de integración que yo voy a trabajar. Entonces, aquí lo que va a convenir, pues sí va a tener que estar, al menos como no son sencillas, sí tener que calcularse, ¿no? Lo importante del factor de integración que es, independientemente del que yo tome, ya sea el de respecto a x o el de y, los dos tienen función exponencial, a los dos hay que integrar, entonces lo que hay que ver es que no sea tan complicado de integrar lo que tengamos en en cualquiera de las dos rutas, ¿no? Si vemos definitivamente que la integral está muy complicada, podríamos recurrir a la otra. Ese es como aquí el tip que podría dar. En este caso, si por ejemplo ustedes quieren utilizar cuando está esta relación, en donde yo resto esta relación, directamente la resta de las dos parciales, las estoy dejando aquí arribita. Si yo tomo la parcial de m respecto de y luego le resto la que es la parcial de n respecto de x, directamente me van a quedar, para no escribirlo todo, todos estos van a cambiar de signo. Y ahora sí habría que sumarlos. Por ejemplo, este que es positivo se va a volver negativo y si se dan cuenta, pues se van a cancelar, ¿no? Este que es positivo con este que es negativo se van a cancelar. Este término, el primerito, no va a
restarse con nadie. Entonces es el primero que voy a poner aquí. Este se fue con este. Y aquí tendría 6xy al cuadrado y se va a sumar con este 2xy al cuadrado. Entonces ahí tendría 8xy al cuadrado más 1 y aquí cambia el signo y tendríamos más 3, entonces sería más 4. ¿Ah? Hasta ahorita no hay ningún problema. Pero cuando yo quiero dividir entre n, es donde podríamos ver dificultades, porque si yo este lo divido entre n era esta función. La cual, pues, simplemente porque aquí tiene una función exponencial, esto es complicado de integrar. Es complicado, entonces podríamos ver si nosotros con la otra relación, la que nos falta pues es la parcial de n respecto de x menos la parcial de m respecto de y luego dividirla entre n. Ahí esa resta va a dar algo un poco pues más bonito. Solamente dejaría ahí, aquí sí voy a poner a todos. Y bueno, aquí está ya expresado la parcial de n respecto de x, son hasta el menos 3. Y aquí se cambiaron los signos de la función que era de m respecto de y. Como todos sean positivos, aquí ya van a cambiar todos a negativos. Entonces aquí veo, este se va a ir con este término. Y solamente voy a quedar con, si se dan cuenta, menos 2xy al cuadrado. Por acá debe estar el menos 6xy al cuadrado. Y se restan, se van a sumar. Son negativos, pero se van a sumar. Entonces va a quedar menos 8xy al cuadrado. El otro caso también. Este no se va a sumar con nadie. Me va a quedar así solito. Y aquí tengo menos 3. Menos 1, que va a dar menos 4. Y eso lo voy a derivar de este lado de abajo. Si se dan cuenta, la función, la variable y se multiplica a todo este polinomio. Entonces de una vez la voy a sacar para que me quede así. Y ahora dense cuenta en la parte del numerador que ahorita obtuvimos. Y aquí, por ejemplo, puedo yo, como son términos negativos en el numerador y todos, yo puedo factorizar al 4. Que el 8 es múltiplo de 4 y aquí tengo 4, entonces lo único que voy a hacer es factorizar el menos 4 y aquí, ¿qué queda adentro? 2x por y al cuadrado más 2xy al cubo por e a la y más 1. Y en el denominador tengo lo mismo que allá arriba, ¿ya vieron? Aquí era. Ah, sí. Entonces, si se dan cuenta, tengo lo mismo arriba, aquí en este polinomio, entre este polinomio. Y ya lo único que me va a quedar entonces ahí va a ser menos 4y, entre y. Entonces, bueno, la que me va a funcionar, el factor de integración que me va a funcionar es mu respecto a y. Ese ya notamos que es la elevar a la exponencial a la integral que es menos 4 entre y por la diferencial de y. Esa integral es directa porque me queda menos 4 logaritmo de y, que si uso propiedad del logaritmo, recuerden que es
e a la logaritmo de y a la menos 4. Y entonces voy a tener que el factor de integración que me va a ayudar mucho va a ser y a la menos 4. Este es el factor que yo voy a multiplicar en toda la ecuación diferencial para que pueda obtener que la ecuación ya sea exacta. Yo aquí igual voy a escribir primero la ecuación diferencial antes de multiplicar, bueno, ya cuando la multiplico y ya una vez que multiplico, ¿qué pasa con los términos? ¿Va? Entonces, bueno, multiplicando, pero antes de todavía involucrar dentro de cada uno de los términos, aquí ya voy a multiplicar por y a la menos 4 toda la ecuación diferencial. Y, por ejemplo, el y a la menos 4 se va a ir con el y a la 4, entonces solamente va a quedar 2x a la y. Aquí se va a contrarrestar y va a tener 2x menos 4 más 3 a la menos 1. Más, y tendré aquí y sería menos 4 más 1 menos 3. Diferencial de x más, y aquí es menos 4 más 4, 0, entonces queda solo x al cuadrado por a la y. Yo ahorita nada más estoy haciendo la resta de los exponentes. Menos x al cuadrado es por y, pero aquí tendría menos 4 más 2, entonces menos 2. Menos 3x por y a la menos 4, porque este no tenía nada que ver con y. Entonces lo único que hay que ver es si ahora sí, la parcial de m respecto de y es igualita a la parcial de n respecto de x. Derivando respecto de y aquí, tendríamos para el primer término simplemente se queda igual, menos, tendríamos y a la menos 1, entonces su derivada es menos 2x por y a la menos 1, que es menos 2. Y esta derivada pues va a quedar menos 3y menos 3 menos, bueno, a la menos 3 menos 1 menos 4. Y ahora hay que ver de este lado. La parcial de n respecto de x. Aquí es respecto de x. Entonces va a quedar, su derivada de este término es 2xe a la y, que es este de aquí. La parcial aquí respecto de x, pues va a ser este término menos 2x por y a la menos 2, que es este de acá. Y este lado, derivada de respecto de x de este término, x se va a ir y solamente va a quedar menos 3y a la menos 4, que es este otro término. En consecuencia, la derivada de n respecto de x es la misma que la derivada de m respecto de y tenemos que ahora sí la ecuación diferencial es exacta. Y pues ahora tenemos que deducir nuestra función mayúscula f de x, y. Entonces aquí pues no tuvimos algo muy bonito para ninguna de las dos funciones m o x, m o n. Pero bueno, vamos a... El anterior ejercicio estábamos integrando a n respecto a y. Vamos a hacer ahora lo contrario para poder obtener esta función f de x, y. Vamos a integrar en este caso a m respecto a x. Y esto es básicamente para que se acostumbren que pueden usar cualquiera de las dos formas. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues m, la función f de xy tiene que ser igual, en este caso, a la función m, la integral de la función m respecto a x, más una función que no sé quién es ahorita, y eso porque acuérdense que en vez de una constante de integración, aquí vamos a trabajar una función que esté en términos de la variable contraria a la cual estoy integrando. En este caso tendría una función g de y. Porque así su derivada respecto de x, pues aquí se va a hacer ya. Entonces, ¿quién era la m? Era 2x a la y más 2x y a la menos 1 más y a la menos 3.
Eso es lo que integro respecto a x. Entonces aquí en este sentido es más fácil. Directamente la integral de 2x, x al cuadrado, y a la y. Aquí también es lo mismo, por y a la menos 1. Y este que no tenía x, entonces aquí va a tener x y a la menos 3. Más una función g de y, que es la que ahorita voy a obtener. ¿Qué sigue? Pues yo integré respecto a x. Entonces ahora tengo que considerar la derivada de, en este caso, de f de x, y respecto pues a la otra variable, de la cual no integré, que en este caso pues va a ser respecto a y. Y vamos a igualar a la función n de x, y. Cuando digo eso me refiero a que ahora voy a tener esta otra relación. Pero primero pues calculemos cuál es la derivada de f respecto a y. Aquí la dejé. Si se dan cuenta, aquí la estoy dejando. Entonces, solo de respecto a y, aquí pues se queda igualito. X cuadrado y a la y. Y aquí, este exponente me va a hacer que sea menos x al cuadrado y a la menos 1, que es menos 2. Menos, por este exponente, 3xy a la menos 4. Menos 3 menos 1, menos 4. Más, como esta función está en términos de y no sé quién es, solamente la voy a dejar expresada como su derivada. Esto es lo que yo voy a igualar a la función n de x, y. Que, ¿quién era? Esa es la igualación. Entonces, si nos damos cuenta, simplemente se van a ir los términos, ¿no? Porque aquí tengo x cuadrada y a la y, aquí también, menos x al cuadrado y a la menos 2, también, y este último término también. Entonces, ¿a quién es igual g' de y? Finalmente a 0. En consecuencia, si yo integro respecto a quién, pues si aquí nos terminamos quedando en términos de y, pues va a ser respecto a y. Entonces g de y es igual a alguna constante. Esta es la función que vamos nosotros a sustituir ahora sí. Recuerden que la función f estaba aquí arriba. Era este monstruo, x al cuadrado y a la y más x al cuadrado y a la menos 1 más xy al cubo a la menos 3 más una función que no sabíamos quién era. Y ya obtuvimos, ya sabemos quién vale, ¿no? Pero pues, como sigue siendo una constante, y nosotros lo que buscamos es una solución pues lo más conveniente aquí es que, bueno, por ejemplo, del lado izquierdo ya tendríamos que es igual a, bueno, como la respuesta sería f de x, y es igual a c, 1, por ejemplo, ¿no? A lo que voy es, yo tengo x al cuadrado e a la y más x al cuadrado y a la menos 1 más xy a la menos 3. Como aquí teníamos que igualar más c, y sé que del otro lado yo también tengo, al momento de integrar la ecuación diferencial, recuerden que del lado derecho tengo igual a 0.
Su derivada total de esta función f de x, y que ya obtuve, me tiene que dar el lado izquierdo de la ecuación diferencial, recuerden. Y del lado derecho, lo que tenga aquí de este lado derecho tiene que dar su derivada igual a c. ¿Se dan cuenta? Lo único que yo voy a hacer aquí es poner c1. Voy a borrar esto. Me quedo con solo lo del lado izquierdo. C1, donde a lo mejor, pues, C1 es igual a menos C. O sea, a fin de cuentas estoy renombrando las constantes, pero luego solamente porque yo sé que al momento de que yo derive esta ecuación, pues la función f de x, y voy a calcular su derivada total, y del lado derecho, la derivada de una constante, pues es cero. Lo único que yo estoy aquí rescatando es explicarles qué está pasando con esa C, o sea, que no se elimina o no la estoy quitando nada más porque sí. Simplemente es para que aquí yo ya pueda trabajar mi conjunto de curvas de nivel. Yo dependiendo de los valores que le ponga a esta constante, voy a ir teniendo distintas soluciones, ¿no? Una puede comportarse así para c igual a 1, tiene que comportarse de manera similar para c igual a 2, pero tienen que ser como paralelas. Entonces, dependiendo del valor que yo le ponga a c, va a estar en diferente posición, pero se comportan como de manera paralela en sí, estas curvas de nivel. Ya en existencia y unicidad, se va a plantear esta idea de que lo que no podría pasar es que haya este tipo de situaciones en donde si yo estoy para una cierta curva de nivel teniendo esta solución y esta otra, no puede darse este caso en donde se lleguen a cruzar. La existencia y unicidad me va a decir que por ejemplo, si yo agarro esta curva solución específicamente, nunca va a existir otra que pase por un punto de ella. Esto no va a existir. Que yo tengo una curva de nivel y que exista otra curva de nivel para este punto. Entonces, digamos que en este punto x, y no voy a tener el encuentro de dos soluciones al mismo tiempo. Eso no va a ocurrir. Entonces, es lo que se pretende dar justo en existencia y unicidad, que es el siguiente tema.